Hola, ¿qué tal? Nuevamente en nuestro canal. Los saluda su servidor, profesor Felipe Bravo. En esta ocasión con el tema elementos, compuestos y mezcla. Recordemos que todo el universo está formado de materia. Y toda esta materia está formada de átomos. ¿Por qué átomos? Desde hace más de 2000 años, un griego llamado Demócrito acuñó esta palabra a decir que era lo más pequeño que podría existir en la Tierra. Actualmente sabemos que un átomo sí se puede dividir. Recordemos la historia del átomo, lo que es Dalton, lo que es Thomson, lo que es Rutherford, lo que es Bohr, ¿sí? Bueno, ustedes se preguntarán qué están haciendo estas frutas aquí en mi escritorio. Estas frutas nos van a servir para el primer tema, que son elementos químicos. Bueno, los elementos químicos actualmente se encuentran agrupados en una tabla periódica, llamada la tabla periódica de los elementos químicos. Recordemos que actualmente son 118 elementos químicos. Fue el científico ruso llamado Dmitri Mendeleev. Dmitri Mendeleev, al tratar de que los alumnos entendieran cómo estaban clasificados los elementos, agarró 63 elementos químicos y los clasificó de acuerdo a sus características: sólidos, líquidos y gases, si eran metales o si no eran metales. Esa clasificación llegó a convertirse en lo que actualmente lo que conocemos como la famosa tabla periódica de los elementos químicos. Cada elemento químico es un átomo, ¿sí? Y los átomos se diferencian en características y en tamaño. Por ejemplo, el más pequeño de todos es el hidrógeno. En este caso, esta guayabita lo estamos agarrando como si fuera el hidrógeno, ¿sí? Cuyo número atómico es el 1 y su masa atómica es 1.0. ¿Sí? Es el único elemento químico que no tiene neutrones, ¿sí? El helio es un gas cuyo número atómico es el número 2, masa atómica 4. ¿Sí? Él ya tiene protones, ya tiene electrones y ya tiene neutrones, pero estamos viendo que es un poquito más grande que el hidrógeno. Entonces, con esto esquematizo que todos los átomos son diferentes, ¿sí? ¿Por qué diferencia el tamaño? Por la cantidad de protones, electrones y neutrones. Bueno, recordemos que para poder conocer esto vamos a ver cada uno de los elementos químicos. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo. Periódica, existen agrupados estos elementos con estos números, principalmente. Por ejemplo, la masa atómica, el número atómico y, en este lado, el número de oxidación. ¿Qué nos indica el número atómico? El número atómico nos va a indicar el número de protones o electrones que presenta nuestro átomo. En este caso, el flúor presenta 9 electrones y 9 protones. ¿Qué nos indica la masa atómica? La masa atómica es la suma de protones más neutrones. En este caso, para poderlo manejar, siempre vamos a redondear este número. 99, es decir, 19. En este caso vamos a utilizarlo como 19. Y en la última parte sería el número de oxidación. En este tema hoy no lo vamos a ver, la oxidación, lo vamos a dejar así. Vamos a recordar por la historia que antes de Bohr estuvo Dalton. Dalton menciona que toda la materia estaba formada de átomos, que cuando el átomo era el mismo, los átomos eran de las mismas características, pero cuando eran diferentes, tenían diferente característica, pero que muchos de ellos se podrían juntar. Yo junto la naranja con 2 hidrógenos, ¿y qué es lo que formo? Claro, formo la molécula del agua.
que muchos la conocemos, porque está formada por 2 átomos de hidrógeno y una de oxígeno. Bueno, como ya les vuelvo a decir, después sigue Thomson. Thomson considera al átomo como una esfera cargada de signo positivo y en el cual tenía incrustados cargas negativas. Aquí Thomson ya está manejando las cargas positivas y negativas. Va a ser hasta la llegada de Rutherford cuando va a poder ver, más o menos imaginarse cómo es un átomo. En este caso, él pone un núcleo y ponen órbitas girando alrededor de él, llamados electrones. Esta idea la va a retomar Bohr para poder hacer su sistema planetario. ¿Qué es el sistema planetario? Él se imagina que esto es el átomo. En el núcleo se encuentran 2 partículas, los neutrones y los protones. Los neutrones no tienen carga, los protones tienen carga positiva. Y alrededor de él giran los electrones, ¿sí? Los electrones tienen carga negativa. Los electrones son los más pequeñitos de todos, ¿sí? Y están girando. Cada órbita tiene cierta cantidad de electrones. Estos átomos, como ya les vuelvo a mencionar en el modelo de Bohr, los responsables de poderse unir un átomo con otro son los electrones. Los electrones nos van a permitir que un átomo se pueda unir con otro átomo. La mayoría de los átomos en la tabla periódica se pueden hacer enlaces químicos. Los únicos que no hacen enlaces químicos es el último grupo, que es el grupo 18 de los gases nobles o ideales. Y eso es porque en su última órbita presentan el famoso octeto, es decir, 8 electrones en su última órbita. Todos los átomos en su mayoría pueden hacer enlaces químicos y todo va a variar principalmente por los electrones que se encuentren en su última órbita. Si son pocos electrones, a ellos los van a jalar el que tenga más electrones en su última órbita. Por ejemplo, aquí el flúor, estamos viendo que tiene 7 electrones en su última órbita. Entonces él tranquilamente puede jalar principalmente a los metales, ¿sí? Para formar lo que se conocen como compuestos. Los compuestos, ¿qué es un compuesto? Es la unión de átomos iguales para formar una molécula. Aquí estamos viendo oxígeno, ¿sí? Es la unión de átomos iguales o átomos diferentes, ¿sí? Ese es un compuesto. Estos compuestos se van a formar por 3 tipos: enlaces covalentes, enlaces iónicos o enlaces metálicos. Los enlaces covalentes y los enlaces iónicos son los más fuertes que hay. Entre estos compuestos vamos a destacar los siguientes. Por ejemplo, butano. El compuesto butano. ¿Dónde encontramos el butano? Pues es el gas que tenemos en la cocina. Es el gas butano formado por 4 carbonos y 10 hidrógenos. El ácido sulfúrico. ¿Dónde encontramos el ácido sulfúrico? En las baterías de los coches, ¿sí? En las baterías de los coches, ese líquido que tiene las celdas es ácido sulfúrico, ¿sí? ¿Por qué está formado el ácido sulfúrico? Por 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Tenemos el cloruro de sodio, muy conocido, comúnmente llamado sal, formado por sodio y cloro. El agua, que ya habíamos mencionado, formada por hidrógeno y 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. La capa de ozono. ¿Quién iba a pensar que la capa de ozono está formada por 3 átomos de oxígeno? Nosotros respiramos O2, pero si tenemos O3, para nosotros ya es un veneno. Bueno, es peligroso cuando baja en la troposfera.
Otro de los compuestos es el metano, ¿sí? Acuérdense que el metano se produce por combustión, por la digestión orgánica en los seres vivos. El ácido clorhídrico, muy conocido, ¿por qué? Porque es el que tenemos en los jugos gástricos, ¿sí? En la digestión tenemos nosotros ácido clorhídrico. ¿Cómo está formado? De hidrógeno y cloro. El dióxido de carbono. Algunos dirán, ¿y qué es el dióxido de carbono? Bueno, recuerden que nosotros respiramos oxígeno y desechamos dióxido de carbono. Todos estos son compuestos químicos. Recordemos que un compuesto químico no lo podemos separar de manera física. Tiene que ser separado de manera química. ¿Sale? Bueno, nos vamos con el siguiente tema. Una mezcla es juntar elementos pero sin que se combinen químicamente. Es decir, cada uno va a conservar sus mismas propiedades. Están juntos, se ven como si estuvieran juntos, pero no, se pueden separar de manera física. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mezcla y un compuesto? Un compuesto es una unión que cuando se hace la unión se va a convertir en algo diferente y solamente se puede separar de manera química. Una mezcla es la unión, pero cada quien conserva sus propiedades, ¿sí? Y se pueden separar de manera física. Vamos a ver algunos ejemplos ahorita con estos. Tenemos 4 vasitos, tenemos aceite, tenemos cloruro de sodio, que dijimos que es la sal. Tenemos aquí unos pequeños jitomatitos que los vamos a hacer como si fueran elementos. Y tenemos aquí colorante, ¿sí? Bueno, las mezclas se dividen en 2 tipos, homogénea y heterogénea. ¿Qué es una mezcla homogénea? Es aquella que solamente tiene una sola fase. Por ejemplo, yo tengo aquí agua, ¿sí? H2O, agua. Si a este compuesto le agrego cloruro de sodio, que es otro compuesto, lo disuelvo muy bien, muy bien lo disuelvo, se puede apreciar que aparentemente la sal ha desaparecido en el agua, ¿sí? Sí está con el agua. Cuando lo vemos de una sola fase, esto se le llama mezcla homogénea. Ahora, tenemos el agua, H2O, y le voy a agregar un elemento químico, digamos aluminio. Vamos a suponer que estos pequeños jitomatitos es el aluminio, pero cada quien se distribuyen los jitomatitos, sí, pero se pueden ver claramente el agua y los jitomates. Heterogénea. ¿Por qué heterogénea? Porque se ven más de 2 fases, en este caso los jitomates y el agua. Ahora, combinemos H2O con aceite. ¿Qué se imaginan que va a pasar ahorita? ¿Una mezcla homogénea o una mezcla heterogénea? Veamos. Aquí hay una separación por densidad. El agua es más densa, por eso está en la parte de abajo. Y el aceite es menos denso, por eso flota en el agua. ¿Esto qué es? Es una mezcla heterogénea. ¿Sí? Como último, voy a agarrar otra vez H2O y le voy a poner un pequeño colorante vegetal. Lo voy a disolver vigorosamente para que esto quede muy bien. ¿Homogénea o heterogénea? Claro que sí, es homogénea, ¿sí? Porque estamos viendo un solo color. En este experimento determinamos 2 mezclas heterogéneas y 2 mezclas homogéneas.
homogéneas porque tiene una sola fase, heterogénea porque tiene dos o más fases. ¿Sí? Con esto concluimos este tema, que son elementos, compuestos y mezclas. Si te gustó este video, dale like, o si no, compártelo con tus compañeros. Hasta luego.